Shalom, shalom, queridos hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta noche. Gracias por acompañarnos en esta plataforma. Soy su hermana Marley Aristi Almonte y esta noche vamos a hablar de un tema hermoso y un tema que tiene mucho que ver con la escritura. Vamos a hablar de el pacto en la escritura. Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto vemos que el Eterno instituyó ciertos pactos en momentos importantes durante la historia de redención de su pueblo. Y estos pactos son como hilos o enlaces que corren a lo largo de la escritura, mostrándonos la unidad, la perfección de la palabra. Si queremos entender mejor la escritura, necesitamos entender bien el concepto de pacto. Y pensando en eso, en este estudio, vamos a conocer los pactos, vamos a ver su definición y vamos a ver puntos principales e importantes en la Biblia, en qué consiste un pacto y qué es el pacto renovado o como lo conocimos por muchos años como el nuevo pacto. Lo primero que quiero que hagamos es, vamos a analizar los términos bíblicos de la palabra pacto, primeramente en el Antiguo Testamento. Y la primera palabra que define pacto es berí. Quiero que recuerden bien esa palabra, berí. Berí es traducido como pacto, como una confederación, una liga, y es el término principal que nosotros vamos a encontrar de lo que es un pacto en el antiguo pacto, valga la redundancia, para referirse a los pactos divinos. También se utiliza para referirse a pactos humanos. Este término es utilizado unas 287 veces y algunos textos en los que se usa esta palabra están en Génesis capítulo 6 versículo 18, en Éxodo capítulo 2 24, en Levítico 2 13, en Números 10 33, en Deuteronomio 4 13. La otra palabra que se utiliza mucho para pacto es karat y traduce como cortar, como pactar o hacer un pacto. Se utiliza para referirse tanto a pactos divinos como a pactos humanos y se utiliza unas 13 veces en el antiguo pacto. Y podemos encontrar el uso de esta palabra en particular en Deuteronomio 29, 12 y 14, en el libro de Josué, capítulo 9, 15, en Primera de Samuel 11, 2, en Primera de Reyes 8, 9. La siguiente palabra les va a causar un poco de impresión, pero es la palabra Alá y traduce como juramento, como maldición. Se utiliza para referirse tanto a pactos divinos como a pactos humanos. Y esta palabra Alá se utiliza, o mejor dicho, aparece en la escritura unas 10 veces en el antiguo pacto. Que si tiene alguna relación con el Dios de los árabes, no creo porque no se escribe igual, no se escribe junta, se escribe la palabra A y luego en otra palabra aparte L-A-H, la. La siguiente palabra que utilizamos mucho en la escritura para la palabra pacto o juramento es shebuá. Y esta específicamente traduce más como juramento que como pacto. Se utiliza para referirse tanto a pactos humanos como a pactos divinos y se usa unas 10 veces en el antiguo pacto. ¿Dónde las podemos encontrar? En el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 3, en Deuteronomio 7, 8, en Josué 9, 20, en Crónicas, Primera de Crónicas 16, 16, y en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 29. La otra palabra es Shabbat y traduce como jurar. Se utiliza tanto para referirse a actos o pactos divinos como a humanos.
y se utiliza unas 55 veces en el Antiguo Pacto. La otra palabra es Nayá, perdón, Nasayá, y traduce literalmente como levantar las manos. Y es usada como una expresión cuando se hace un pacto o un juramento. Y había una práctica entre los hebreos de levantar sus manos cuando se iba a hacer un juramento. Y esta palabra, Nasayá, aparece 3 veces en el Antiguo Pacto. Ahora vamos a ver, porque es importante esto, los términos que vamos a encontrar en la Escritura y que traducen como pacto, pero ahora vámonos al pacto renovado. Y vamos a ver palabras en griego. La primera es diateque, traduce como pacto, juramento, y es equivalente al término berit del antiguo pacto que ya vimos. Y hay una íntima conexión entre estas dos palabras y es usada 31 veces en el nuevo pacto. También la podemos encontrar en el libro de Mateo 26-28, en Marcos capítulo 14-24, en el libro de Lucas capítulo 1-72, en el libro de los Hechos 3-25 y en el libro de los Hechos 7-8. Y algo interesante sobre este término diateque es que esta no es la palabra griega usual para referirse a pacto, sino que realmente denota una disposición y consecuentemente también un testamento. La palabra ordinaria para pacto en griego es sunteki. Entonces, ¿por qué se sustituye la palabra sunteke por diateque? Porque, ¿por qué esto? De acuerdo a los estudiosos de la palabra, el hecho radica en que la palabra griega sunteke estaba basada en gran parte sobre la igualdad legal entre las partes. Pero en un pacto con Hashem no hay igualdad, pues el Eterno es infinitamente superior a sus criaturas racionales. La próxima palabra es diatitemai y esta traduce como señal, hacer pacto o atestar. Y este término es usado 6 veces en el nuevo pacto. La próxima palabra es omnuo y traduce como jurar. Se utiliza para referirse a pactos divinos y se utiliza unas 6 veces en el pacto renovado. La podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 73. En Hechos 6:13, 6:16 y 7:21. La siguiente palabra es orcos y traduce como juramento. Se utiliza para referirse a pactos divinos y es usada 4 veces en el pacto renovado. Y estas veces la podemos encontrar en Lucas capítulo 1:73, en el libro de los Hechos capítulo 2:30 y en el libro de Hebreos 6:16 y 17. Ahí están las 4 veces. La última palabra que traduce como pacto es orcomosía y también traduce como juramento. Se utiliza para referirse a pactos divinos y se usa 4 veces en el pacto renovado. En Hebreos capítulo 7:20, en el versículo 21 y el versículo 28. Ahora bien, ¿qué es un pacto? Los pactos de Dios son promesas verbales habladas a los hombres en un lenguaje humano. En el libro de Génesis capítulo 15-18 podemos ver un ejemplo. Cuando el Eterno dice, en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo, o sea que es una promesa verbal que el Eterno le hace a Abraham. También en Éxodo 19:5, fíjense cómo él dice,
si dieras oído a mi voz y guardas mi pacto, obedecer su voz, escuchar su voz y guardar su pacto. ¿Por qué? Porque el pacto es hablado por el Eterno. Éxodo 34:28. Y escribe estas palabras, porque conforme con estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así que son promesas verbales habladas a los hombres en un lenguaje humano. Los pactos de Dios son más que simples o meras promesas. Son promesas solemnes, confirmadas y hechas firmes por un juramento. En un ratito vamos a ver otras definiciones de lo que es un pacto. Entonces, en Salmo, capítulo 89, versículo 3, 34 y 35, estos textos presentan de manera clara que la esencia del pacto que hizo el Eterno con David, su siervo, escogido, es una promesa que él confirmó e hizo firme con juramento. ¿Por qué? Porque él dice, he hecho pacto con David, mi siervo, con juramento. También dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Entonces, es importante que analicemos esto. ¿Por qué? Porque esta es una de las razones por la que los judíos ya son salvos. Y usted dirá, pero Marley, ¿cómo es eso posible? Si ellos no creen en Yeshua. Sí, eso es correcto. Pero el Eterno hizo un pacto con David. Y como acabamos de ver, hizo un firme juramento. Y la palabra del Eterno es un sí y es un amén. Y dice en la misma escritura que él no va a mentir. Lucas capítulo 1, versículos 72 al 73. Fíjense lo que él dice. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos habría de conceder. Este pacto del cual se hace mención es una esencia de lo que él habló como juramento y que hizo Abraham, nuestro padre. El Eterno le hizo en el pasaje anterior una promesa a David, como vimos, y se la confirmó con un juramento. Y de la misma manera, él hizo una promesa a Abraham y la confirmó con un juramento. Entonces, esto es para que ustedes vayan mirando lo importante que es un pacto. Hechos 3:25 dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dos cosas son claras aquí. Primero, que el Eterno le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Y segundo, que el autor divino le llama a esta promesa un pacto. Pero entonces, ¿dónde está el juramento? En Génesis 22, 16 al 18, podemos ver el contexto cuando el Eterno le da la promesa a Abraham. Es interesante notar que allí no encontramos la palabra pacto, pero sí la palabra juramento. Por mí mismo he jurado. ¿Qué es lo que Dios promete con juramento a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es lo que el autor divino le llama un pacto, de acuerdo a lo que vemos en Hechos capítulo 3, versículo 25. Y en Génesis 9, del 8 al 17, vemos también cómo el Eterno hizo un pacto con Noé y su familia. Y la esencia o sustancia de este pacto está en el versículo 11.
estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y es interesante notar que aquí no se usa la palabra juramento. Cuando leemos Isaías 54, versículos 9 y 10, vemos que sí lo hubo. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Hay un pacto entre el Eterno y el hombre. ¿Has hecho tú alguna promesa jurada? Hoy vamos a ver la importancia de los pactos, de lo que nosotros juramos, de lo que nosotros prometemos y por qué estas cosas no se pueden hacer a la ligera. Y una de las razones es porque los pactos de Dios son promesas solemnes donde Él pone y dispone su favor y su voluntad. Estas promesas de Dios son todas promesas de hacer el bien, no son amenazas ni maldiciones. Y algunas veces el Eterno jura en su ira, he jurado en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero esto no es un pacto, porque en el pacto Hashem siempre expresa la buena voluntad, bendición, su favor, fe, su gracia, todo lo que es opuesto a la ira y a la hostilidad. Podemos seguir mirando cómo en Génesis 6:8 ya la humanidad había llegado a tal colmo de maldad. Y ahí el Eterno dice que iba a raer de sobre la faz de la tierra los hombres que había creado y que se había arrepentido de haberlos creado. Pero dice la escritura que Noé halló gracia y favor ante los ojos de Dios y él preservó a Noé, preservó a su familia y no los destruyó. ¿Por qué es tan importante que aprendamos lo que son los pactos? Miren, hemos aprendido que los temas importantes que podemos encontrar en la escritura son quién es nuestro creador, quién es Elohim. Nos habla la palabra de la creación, cómo en 7 días fueron creados los cielos, la tierra, todo lo que existe, y en el séptimo día él descansó. Pero también aprendimos su plan de salvación para la humanidad por el pecado que entró en el mundo a través de Adán y Eva. Podemos ver en la escritura también la existencia de Dios, cómo es incomprensible para nosotros comprender que Él es un ser que no tiene principio ni fin, que no fue creado, que Yud Hei Bat Hei es espíritu y que Yeshua es su imagen física. Cómo Él se nos ha revelado a través de su palabra, que es Yeshua, y cómo a través de la escritura Él nos fue revelando cuál era su voluntad para nosotros, su naturaleza, su carácter. Y estos son aspectos principales de la escritura. Cómo creó todo, con los detalles, con la precisión. Ahí no hubo nada al azar, mis hermanos. La creación fue algo maravilloso y perfecto. El Eterno la hizo y Él es quien administra todo. El hombre fue una de sus más hermosas
creaciones. Pero el pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre y por eso tuvo que venir su plan de salvación. La escritura nos habla de cómo vamos a ser redimidos del pecado. ¿Y por qué hablamos de todo eso? ¿Dónde entonces entra, o mejor dicho, encaja el tema de los pactos en la escritura? Los pactos, hermanos, encajan de una manera perfecta y hermosa en el plan de la salvación. La obra de Yeshua no es algo al azar ni es algo vacío. Con el cumplimiento en el tiempo, Hashem envió a su hijo, nacido de mujer, como aprendimos anoche. Y la salvación no solo ha sido planeada desde la eternidad, sino que también ha sido revelada dentro de un marco o estructura previamente establecido por el Eterno y fundamentado en sus promesas de salvación. Entonces, en los pactos, el Eterno hace promesas y una de ellas es la promesa de la salvación. Y todo esto es importante. El creyente debe saberlo, debe entenderlo. Porque si usted entiende esto, usted va a poder comprender todo el plan, el ministerio y lo que Yeshua vino a hacer a la tierra. Volviendo a la palabra berit, que es como aparece pacto por primera vez en el antiguo pacto, esta palabra aparece desde Génesis. Y es interesante que aparece como un pacto entre hombres, como por ejemplo, para que entiendan dónde la podemos ver en el antiguo pacto, la alianza que hizo Abraham con los amoritas en Génesis 14:13, en Edom y sus aliados, como en el libro de Abdías 7, en los pactos que se hicieron con los filisteos en Génesis 21:27. También esta palabra aparece como constitución y ordenanzas, como lo podemos ver en lo que sucedió entre David y Abner en 2 de Samuel 3:12, como un acuerdo entre Jehoiada y sus capitanes en 2 de Reyes 11:4, como una alianza de amistad, que fue lo que sucedió entre David y Jonatán en 1 de Samuel 18:3, como una alianza o un pacto divino y que constituye una ordenanza para nosotros, como lo fue en Génesis con Noé, capítulo 9, versículo 9-17. Con Abraham, Isaac y Jacob, esta fue la palabra que se usó cada vez que el Eterno hablaba con ellos, primeramente en Génesis 15:18, luego en Génesis 17:2-21 y más adelante en el libro de Éxodo. ¿Cuál es la naturaleza de los pactos? Por lo general, los pactos fueron hechos por el Eterno con un pueblo, Israel. El apóstol Pablo declara en Romanos 9:4 que la nación de Israel y sus descendientes habían recibido los pactos del Eterno. Y aclara en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11-13, que los gentiles no han recibido ninguno de tales pactos y por consiguiente no gozan de las relaciones de los pactos con Dios. Y esto, hermanos, es sumamente importante. ¿Por qué?
Porque hoy día se nos enseña o se nos quiere enseñar que solamente es el pueblo de Judá y los gentiles. El Eterno no ha hecho nunca un pacto con un pueblo gentil. Si usted recibió a Yeshua y lo cree su Señor y lo cree el Mesías de Israel, usted es injertado en el pueblo de Israel. Ya usted no es más lejano, ya usted no es más gentil. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con usted hacer una conversión al judaísmo, porque la escritura no habla de eso. Es por esto que entender los pactos es tan importante. El Eterno no hace pacto con ningún pueblo, con ninguna institución que no sea Israel. Y esos pactos fueron hechos, fueron establecidos. Y vuelvo a recalcarles, en Yeshua, los gentiles han llegado a ser participantes, somos coherederos del pacto. Existen pactos condicionales y pactos incondicionales. Los pactos de Dios, del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que están contenidos en la Biblia, se clasifican en dos clases. Aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. Un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto, lo cual garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto. Eso es un pacto condicional. Un pacto incondicional es una declaración de cierto propósito del Eterno, y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y la soberanía del propio Dios. Los pactos condicionales mencionados en las escrituras son, por ejemplo, el pacto edénico, el pacto mosaico. Las bendiciones que otorgan dependen de la adhesión de Israel a la Torá. Los pactos incondicionales mencionados en la escritura son, y no se preocupen que esto lo vamos a ver detalladamente, el pacto abrahámico, el pacto davínico y otros pactos que son considerados como generales son el de Adán, el de Noé y el pacto renovado, lo que por mucho tiempo conocimos como el nuevo pacto. Que estos tres últimos son de alcance global. Todavía no voy a mencionarles los pactos porque hay algo más que quiero hacer. La palabra pacto aparece 300 veces en la escritura. En el antiguo pacto, como mencioné anteriormente, la palabra hebrea es berit. Tiene una connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre dos seres humanos, el cual implica una acción vinculante entre las partes. De ahí vemos la palabra pacto aplicada a los tratos entre hombres, como mencioné también, Abraham y Abimelech. Y también los tratos de Dios con el hombre en distintos momentos de la historia de la redención, donde se menciona explícitamente esta palabra, como en el pacto con Noé, en el pacto con Abraham, en el pacto con Moisés
y en el pacto con David. Entonces, viendo esto, ¿qué es un pacto en general? Un pacto en general es un acuerdo entre dos partes y que está en vigencia hasta que una de las partes muera o rompa el acuerdo. Esta definición es según el diccionario de la Real Academia Española. Pero como ya vimos, la definición de un pacto en la escritura es mucho más profunda. La gran diferencia entre un pacto entre dos hombres y el pacto que Dios establece en la escritura es que en el caso de los hombres, el pacto se mantiene hasta que una de las partes lo quebrante o muera, como acabamos de escuchar. Pero en el caso de un pacto con el Eterno, Él ha definido su pacto como una promesa, ojo aquí, hermanos, garantizada con un juramento a manera de testamento. Lo voy a repetir nuevamente. Un pacto establecido por Dios se ha definido como una promesa garantizada con un juramento a manera de testamento. Por esa razón, cuando vemos en el pacto renovado, durante el nacimiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías irrumpe en alabanza a Dios con un canto profético, diciendo que Dios se había acordado de su santo pacto y del juramento que él había hecho a Abraham de que su descendencia, la cual es Yeshua HaMashiach, todas las naciones serían benditas, de manera que ese pacto prometido por los profetas es cumplido y consumado en la vida, la muerte, la resurrección de Yeshua HaMashiach. Estamos viendo por qué es tan importante, por qué los pactos condicionales o incondicionales son fundamentales para que nosotros podamos comprender la escritura. Existen en la escritura 8 pactos. 5 de estos 8 pactos fueron hechos exclusivamente con Israel, mientras que los otros fueron hechos con la humanidad, como les mencioné hace un ratito. Los otros, solo uno de los 5 pactos hecho con Israel es condicional, que fue el pacto mosaico. Los otros 4 pactos con Israel son todos incondicionales. Ya ustedes saben por la definición lo que esto significa. Y el pacto abrahámico, el pacto de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto son incondicionales. Y debemos notar 4 características sobre la naturaleza de los pactos incondicionales hechos con Israel. Primera característica, son pactos literales y su contenido debe ser interpretado literalmente. Segundo, los pactos que Dios ha hecho con Israel son pactos eternos y no son en manera alguna condicionados o alterados por el tiempo. Por eso, hermanos, decir que el Eterno cambia o que Él me dijo o que mira, yo siento, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque una vez el Eterno estableció algo, un pacto con promesa que incluye un juramento. Hermanos, eso no cambia. Eso es interpretación humana.
La tercera característica es necesario reenfatizar que estos pactos son incondicionales, que no fueron abrogados a causa de la desobediencia de Israel. Como los pactos son incondicionales, dependen única y exclusivamente del Eterno para su cumplimiento, y cada uno será cumplido. Cuarto, estos pactos fueron hechos con un pueblo específico, Israel. Y este punto es mostrado en Romanos 9:4, como ya citamos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Este pasaje indica claramente que estos pactos fueron hechos con el pueblo pactante y son posesión de Israel única y exclusivamente. Y esto es traído y puntualizado una vez más en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, o sea, sin Mashiach, sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 5 de los 8 pactos de la Biblia pertenecen al pueblo de Israel, y como nota importante, si quiere anótelo, los gentiles eran considerados ajenos a los pactos de la promesa hasta que llegó Yeshua. Un pacto puede ser firmado, puede ser sellado y hecho en un punto específico en la historia, pero esto no significa que todas las provisiones entrarán inmediatamente en efecto. De hecho, 3 cosas diferentes suceden una vez que un pacto es sellado. Primero, algunas provisiones entran en efecto de una vez. Segundo, algunas provisiones entran en efecto en el futuro cercano, que podría ser unos cuantos años más tarde. Y tercero, algunas provisiones entran en efecto solo en el futuro profético distante, ya que no han sido cumplidas hasta hoy. Vamos ahora a ver estos 8 pactos. El pacto edénico. En Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30, dijo Elohim Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Hashem, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el libro de Oseas, capítulo 6 al 7, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Los participantes en este pacto, en el pacto edénico,
fue hecho entre Dios y Adán, en el cual Adán estaba como representante principal de la raza humana. Así, las acciones de Adán son atribuidas a toda la humanidad. ¿Cuáles fueron las provisiones de este pacto? En total habían 7 provisiones en el pacto edénico. Primero, al hombre se le dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La tierra fue creada con el propósito de ser la habitación del hombre. Entonces, el hombre fue creado al 6º día. Al hombre se le dijo que poblara la tierra, por lo cual el aumento de la población es parte de su comisión. La tierra iba a ser llenada por la humanidad. Segundo, al hombre se le dijo que sojuzgara la tierra. Anteriormente, la autoridad sobre la tierra le había sido dada a Hasatán, de acuerdo a Ezequiel 28, 11 y 19. Pero cuando Hasatán cayó, perdió su autoridad sobre la tierra. Y esta es la razón por la que Génesis 1:2 describe la tierra como cubierta por agua y tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces el Eterno comenzó a formar y a moldear la tierra de nuevo para hacerla habitable para el hombre, y esta vez le daría al hombre la autoridad sobre la tierra. El hombre tenía que sojuzgarla, debía usar los recursos naturales, la energía de la tierra que Dios ya le había provisto. Sin embargo, eso no significaba que se le permitiría al hombre contaminarla, que es lo que está pasando hoy día. Tercero, al hombre se le dio señorío sobre toda cosa viva. La provisión anterior le dio al hombre autoridad sobre la tierra en cuanto a las cosas inanimadas. Y esta provisión extendió la autoridad del hombre sobre todas las criaturas vivas. El reino animal entero sobre la tierra, en el aire y en el mar fue puesto bajo la autoridad del hombre. El primer ejercicio de esa autoridad fue cuando el hombre nombró a los animales. La cuarta provisión fue la dieta, la alimentación del hombre. Y en este punto el hombre iba a ser vegetariano. No había nada en este pacto que le permitiera comer del reino animal, aunque él iba a ejercer autoridad sobre este. Ningún tipo de sangre iba a ser derramada. La quinta provisión dirige al hombre a labrar y guardar el jardín del Edén. Y aún en su estado caído, el hombre no iba a llevar una vida de puro ocio. Y ojo acá, labrar y guardar, ya hemos aprendido que tiene algo que ver con la mayordomía que iba a ejercer Adán sobre la tierra. No era simplemente labrar y guardar la tierra, no. Era que Adán había sido puesto como mayordomo, administrador, cuidador de los bienes del Eterno. La sexta provisión le prohibió al hombre comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este fue el único mandamiento negativo en todo el pacto edénico. Y fue el punto que probaría la obediencia del hombre. Él tenía libertad de comer de todos los otros árboles del jardín, pero se iba a abstener de comer de ese. Y Adán, o sea, el hombre, el varón, no debía suponer que porque tenía la autoridad, la mayordomía sobre la tierra y sobre el reino animal, que él mismo era independiente de Dios y exento de sus leyes, que es lo que está sucediendo hoy día, hermanos. Entonces, la desobediencia fue la séptima provisión y tenía un castigo si se cometía. Esto no puede referirse a la muerte física porque el hombre no murió el mismo día que desobedeció el mandamiento. Esto se está refiriendo a una muerte espiritual.
Hashem dijo, en el día que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, será separado de Dios y morirá espiritualmente. ¿Y qué es lo que ha pasado con el ser humano? Justamente eso. Por eso hoy día creemos que podemos vivir separados de Dios, tomando nuestras propias decisiones, haciendo las cosas de una manera totalmente, o sea, independiente. No pensamos en Dios para nada. Pero ese no fue el objetivo de la creación. ¿Cuál es el estatus ahora mismo de este pacto? El pacto edénico se convirtió en la base para entender la rotura de la relación entre el hombre y Dios. Hasatán aparece en el jardín del Edén como una criatura caída y esto muestra que nosotros, los seres humanos, no fuimos creados en un universo perfecto porque ya el pecado existía. Fíjense que la primera frase en Génesis 3:6 dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y esto corresponde a la primera frase de Primera de Juan, capítulo 2:16, que dice el deseo de la carne. La segunda frase de Génesis 3:6 dice y que era agradable a los ojos. Y esto también corresponde a Primera de Juan 2:16, el deseo de los ojos. La tercera frase de Génesis 3:6 y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría corresponde a la segunda frase en Primera de Juan 2:16, vanagloria, o sea, el orgullo de la vida. Todo comenzó ahí. Eva se dio a la tentación, desobedeció, el único mandamiento negativo: no comerás de este árbol. Adán reconoció lo que había sucedido, pero escogió unirse a su mujer en la desobediencia. Su primera reacción fue un intento de ocultarse de la presencia de Dios, lo que nos muestra que inmediatamente ellos comieron, ellos murieron espiritualmente y ya nunca más iban a poder compartir la misma comunión con el Eterno que habían experimentado antes de la desobediencia. Con ese acto, el pacto edénico, siendo condicional, llegó a su fin. El siguiente pacto que encontramos en las Escrituras es el pacto adámico. ¿Dónde lo podemos encontrar? Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Y el eterno Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Quiénes eran los participantes de este pacto? El pacto fue hecho entre Dios y Adán, en el cual Adán otra vez representa a toda la raza humana. Así el juicio entre Adán, o mejor dicho, sobre Adán, es el juicio sobre toda la humanidad. Y creo que esto aquí nos va a traer luz para que podamos entender por qué el pecado de Adán pasa a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la provisión del pacto? El Eterno se dirigió individualmente a cada uno de los involucrados en el problema. A Eva, a Adán y a Satán a través de la serpiente. Hay tres provisiones sobre la serpiente. Primero, es maldita por encima de todas las otras criaturas del reino animal. Todas las criaturas ahora caen bajo maldición. Pero hay una maldición especial sobre este miembro del reino animal. Normalmente un animal no se tiene como moralmente responsable de sus acciones. Sin embargo, si le causa daño al hombre, entonces es responsable. Los animales fueron creados para beneficio del hombre. Y cuando este principio es violado, entonces incurren en el juicio de Hashem. Segundo, la serpiente se arrastra sobre su vientre. Esto muestra que originalmente la serpiente se podía mover en una posición erecta. Y esto llevó al debate de que si la serpiente originalmente tenía piernas, patas o no. Pero honestamente, ese no es un asunto en el que yo voy a entrar ahí, porque en este momento y para este estudio es algo irrelevante. Tercero, el polvo es la comida de la serpiente. Los críticos de la Biblia han tenido mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esto tiene que ser un error. ¿Por qué? Porque los reptiles no comen polvo. Sin embargo, esto es simplemente una expresión idiomática hebrea que significa ser especialmente maldecido. O sea, la maldición continuaría allí, aún en el reino mesiánico. Entonces, podemos encontrar en este pacto 4 provisiones que son dadas exclusivamente a Hasatán. Primero, habría un odio perpetuo entre Hasatán y la mujer. Segundo, este odio iba a culminar con la simiente de Hasatán, el anticristo, y la simiente de la mujer, Yeshua. Tercero, la simiente de la mujer heriría la cabeza de Hasatán. Y esto ocurrió inicialmente en la resurrección. Cuarto, la primera profecía de la victoria de Yeshua sobre Hasatán continúa diciendo que la serpiente heriría el calcañar de la simiente de la mujer, y ya esto sucedió en la crucifixión. Pero la victoria final y aplastante sobre Hasatán está aún en el futuro. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Pablo escribió en Romanos 16:20, vendrá cuando Hasatán sea echado en el lago de fuego, de acuerdo a Apocalipsis 20:10. Y el punto principal de esta profecía es que Yeshua HaMashiach será la serpiente de la mujer, o sería la serpiente de la mujer. Y esto va en contra de la norma bíblica de que las genealogías son trazadas a través de la línea masculina, no a través de la línea femenina. La razón para esta excepción no será conocida hasta siglos después,
cuando Isaías 7:14 revela que el Mesías sería concebido a través del Espíritu Santo y nacería de una virgen. La profecía de Génesis 3:15 llevó a los eventos de Génesis 6:14, cuando Hasatán trató de corromper la simiente de la mujer y llevaría a la concepción futura sobrenatural de un anticristo. Hermanos, estas cosas son importantes porque cuando manejamos todas estas informaciones y profundizamos en ellas, ahora cuando usted coja su Biblia, usted va a ver las cosas mucho más claras. Eva y todas las mujeres fueron sujetadas a 3 provisiones. Primero, la multiplicación del dolor menstrual y el dolor de la concepción. Aparentemente, la naturaleza de la concepción antes de la caída era muy diferente de lo que debía ser después de la caída. Desde la caída, la mujer generalmente puede concebir por lo menos una vez al mes. Además, los periodos menstruales de la mujer están acompañados de molestias y dolores. Segundo, la mujer iba a dar a luz con dolor. Eva podría concebir y dar a luz sin dolor antes de la caída, pero no después de la caída. Ya jamás iba a volver a suceder así. Sin embargo, una vez que el nacimiento sucede, hay gozo, de acuerdo a Juan 16:21. Así la mujer es salvada. Ella no llora después del nacimiento de su bebé. Ella disfruta de su bebé. Y la esposa iba a estar sujeta a su marido. Y esto ya era cierto antes de la caída. Pero el nuevo elemento aquí era que ella ahora tendría el deseo de rebelarse en contra de esa sujeción y escogería tratar de gobernar al marido. Miren qué tremendo esto. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy día? Los papeles en las familias totalmente invertidos. Adán, todos los hombres y la raza humana entera estaban sujetos a 5 provisiones de Génesis 3:17 al 19. Primero, como Adán estaba como representante principal de la raza humana, el juicio sobre Adán era el juicio sobre toda la raza humana. Es Adán, no Eva, quien es tenido como responsable de la condición humana. Hermanos, todo lo que el Eterno habló siempre fue entre él y Adán. Si usted lee detenidamente el libro de Génesis, cuando se relata la creación, usted no va a ver al Eterno jamás dirigirse a la mujer. Segundo, la tierra fue maldecida. Trabajar no era algo nuevo en el pacto adámico. Eso ya era una provisión. La diferencia estaba en la respuesta de la tierra. Bajo el pacto edénico, la tierra iba a responder sin reparos al trabajo y al cultivo. Fíjese que todavía aquí nunca había llovido. Pero ahora la tierra no respondería tan fácilmente. Iba a haber cardos y espinos. La dieta humana continuaría siendo vegetariana, como lo fue en el pacto edénico. Pero ahora los animales iban a ser usados por su leche, para la ropa, los sacrificios, pero todavía aquí no para comer. Cuarto, el trabajo del hombre se caracterizaría por su dureza.
Las condiciones de trabajo en el pacto edénico eran fáciles, simples y eran agradables, eran bendecidas por Hashem. Ahora el sudor caracterizaba el trabajo del hombre y la labor sería dura y trabajosa. Quinto, fue introducida la muerte física, mientras que en el pacto edénico el hombre moriría espiritualmente solamente. Bajo el pacto adánico, el hombre finalmente moriría físicamente. Y hasta ahora solo ha habido dos excepciones a esa regla, que son Enoc y Elías. ¿Cuál es el estado, el status quo en este momento de este pacto? El pacto edénico se convirtió en un pacto incondicional, porque así fue establecido y todavía está en efecto. ¿Cómo lo sabemos, Marley? Porque todavía el hombre peca y todavía el pecado de Adán está sobre cada uno de nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí y la semana próxima vamos a hablar del pacto de Noé. Vamos a hablar de el pacto mosaico. Vamos a hablar de el estado de estos pactos y vamos a ver el pacto que de la tierra, el pacto de David, el pacto de Abraham y lo que es considerado hoy día como el nuevo pacto. Amén. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta noche y oramos para que esta introducción de esta clase sea de mucha bendición. Shalom, shalom.